Hay mensajes que no pasan por la mente, pasan por el alma. Hay palabras que no se entienden únicamente con conceptos, sino con una resonancia interior que nos toca en lugares donde el pensamiento no llega. Y para mí, el mensaje de Jesucristo siempre ha tenido ese poder, el de despertar zonas dormidas de la conciencia para recordarme que incluso en los momentos más complejos existe un camino de luz dentro de nosotros. Permíteme llevarte por unos instantes a ese espacio en el que el silencio interior se vuelve una guía. Cuando la vida se vuelve ruidosa, cuando uno siente que corre sin parar, cuando el miedo parece instalarse en el centro del pecho, el mensaje de Jesús aparece como un recordatorio suave pero firme. Hay una verdad más profunda que tus circunstancias, hay una fuerza más grande que tu agotamiento y hay un sentido que muchas veces no alcanzamos a ver desde la superficie. A lo largo de mi vida, y especialmente en mis momentos de mayor vulnerabilidad, he descubierto que su enseñanza no es un dogma, es una experiencia. Una experiencia que toca lo humano, lo emocional, lo psicológico y lo espiritual. Es una mirada que te invita a regresar a ti mismo, a tu dignidad más profunda, a ese lugar donde la confianza renace y el miedo pierde fuerza. Y es ahí donde la ciencia, la mente y la fe empiezan a dialogar de una manera que transforma. Y por eso hoy quiero compartir contigo cómo entiendo yo ese mensaje en mi propia vida. No desde un púlpito, no desde un deber, sino desde un encuentro íntimo con lo que eleva, lo que sana y lo que ilumina. Si este tema toca alguna parte de tu historia, cuéntamelo en los comentarios. Expresar lo que guardas en el corazón puede convertirse en el primer paso hacia una claridad que quizá llevabas tiempo buscando. Uno, el mensaje que nos recuerda quiénes somos. Cuando miro la vida de Jesucristo, lo primero que me impacta es que no vino a decirnos que éramos pequeños, vino a recordarnos que éramos luz. No vino a señalar defectos, sino a despertar una grandeza interior que quizá habíamos olvidado en medio de la prisa, el miedo o el dolor. Y cuando uno escucha eso no desde la mente, sino desde la profundidad del pecho, algo se reordena por dentro. Hay un aspecto fascinante desde la neurociencia. El cerebro cambia según el significado que le damos a las experiencias. Cuando una persona se siente valiosa, su sistema nervioso entra en un estado más equilibrado. La amígdala se calma, la corteza prefrontal se activa, la creatividad aumenta. Y lo más interesante es que este cambio no se produce solo por lo que sucede fuera, sino por la historia interna que uno se cuenta. El mensaje de Jesús es, en gran medida, una historia de dignidad humana que reorganiza la biología de quien la toma en serio. Algo dentro de nosotros se transforma cuando dejamos de luchar contra nuestra propia identidad y comenzamos a vernos como Él nos vio, capaces de amar, de levantarnos, de crear, de sanar. No es una mirada ingenua. Él conocía perfectamente la fragilidad humana, pero aún así la llamó a un destino más alto. Y cuando uno permite que esa visión penetre suavemente, descubre que la vida no se trata de sobrevivir, sino de desplegar lo que ya estaba en el interior. Esta comprensión abre un espacio de silencio interior. Porque cuando uno se siente sostenido por un propósito más profundo, ya no necesita gritar hacia afuera ni demostrar nada. Surge una calma serena, como un jardín interior en el que por fin podemos respirar. Y desde esa calma las heridas empiezan a verse de otra manera, no como un peso eterno, sino como oportunidades para crecer en conciencia. El mensaje de Jesús también nos invita a cuestionar la autoexigencia desmedida que domina la cultura actual. Nos empuja a dejar de tratarnos como máquinas y empezar a tratarnos como seres humanos que sienten, que dudan, que tropiezan, pero que también pueden abrir caminos nuevos donde parecía no haber ninguno. Desde esta perspectiva, su enseñanza se convierte en un estilo de vida basado en la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Y quizá lo más luminoso de todo es que esta mirada no necesita imponerse, simplemente se reconoce, porque todos en algún momento hemos sentido esa voz suave que nos susurra que hay más en nosotros de lo que alcanzamos a ver. Ese susurro, para mí, es una forma de gracia que nos invita a dar un paso más allá de lo conocido y entrar en el territorio donde empieza la transformación. 2. La fuerza transformadora del amor. Cuando uno contempla la enseñanza de Jesucristo con calma, descubre que todo converge en un punto esencial, el amor. No un amor romántico o idealizado, sino un amor que nace del entendimiento profundo de la vida. Un amor que ve más allá del comportamiento externo y se dirige directamente al corazón del ser humano. En términos científicos, el amor auténtico tiene un impacto enorme en la fisiología. La oxitocina se incrementa, el cuerpo se relaja, el sistema inmunológico se fortalece.
El organismo entero reconoce ese estado como un lugar seguro. Por eso, cuando Jesús hablaba del amor como el centro de todo, no estaba proponiendo una idea abstracta, estaba describiendo un estado de coherencia humana desde el que podemos vivir de forma más plena y consciente. Cuando permitimos que este tipo de amor entre en nosotros, algo en la percepción cambia. Los problemas ya no se miran con desesperación, sino con un tipo de apertura que hace posible encontrar caminos que antes no veíamos. Y esta apertura no surge de negar lo difícil, sino de comprender que la vida tiene más capas de sentido de las que somos capaces de percibir cuando estamos dominados por el miedo o la tensión. Este amor también actúa como un espejo. Nos muestra aquellos lugares donde aún retenemos resentimientos, heridas o narrativas antiguas. Pero en lugar de juzgarnos, nos invita a observar esos lugares con suavidad, como un jardinero que descubre un rincón seco y decide regarlo con paciencia. Jesús habló de ese tipo de mirada, una mirada que transforma no por imponer, sino por sanar. A lo largo de los años he visto cómo personas que cargaban con culpas o dolores muy profundos comenzaban a abrir esos espacios interiores cuando se permitían experimentar un amor que no condicionaba su valor. Y en ese proceso la vida se reorganizaba de formas inesperadas. La neurobiología del perdón muestra precisamente esto. Liberar resentimiento no es solo un acto espiritual, es un acto biológico que aligera el cuerpo y expande la mente. Si permitimos que esta enseñanza se vuelva una práctica diaria, descubrimos que vivir desde el amor no es un ideal fuera de nuestro alcance, es un camino que se cultiva en las pequeñas decisiones, en la atención que ponemos a nuestro interior y en la disposición a mirar al otro con un poco más de humanidad. Y quizá ahí empieza la verdadera transformación. 3. La oración, que transforma la biología. Permíteme llevarte ahora a un lugar donde ciencia y espiritualidad se dan la mano. Durante años he estudiado cómo los estados internos afectan a nuestro organismo, y lo que la investigación muestra es profundamente revelador. Cuando una persona ora desde un estado de confianza, gratitud o apertura, su cuerpo responde. Baja el cortisol, se regula el sistema inmunológico, aumenta la coherencia cardíaca, es como si el cuerpo entero dijera, ahora sí puedo trabajar en tu bienestar. Esta dimensión de la oración no tiene que ver con repetir palabras, sino con entrar en un estado interior muy particular. La fisiología reconoce la calma profunda como un entorno ideal para reparar tejidos, estabilizar la química cerebral y favorecer la claridad mental. Y cuando la oración nace de un lugar auténtico, cuando surge del deseo sincero de comprender la vida y no de controlar lo que ocurre, el cuerpo entra en una armonía que la ciencia empieza a comprender, pero que la experiencia humana ha intuido desde siempre. En mis años de consulta he visto situaciones que desde la lógica estrictamente médica parecían no tener demasiado margen de cambio. Sin embargo, cuando las personas empezaban a orar no desde el miedo, sino desde la confianza, algo distinto ocurría. No siempre se trataba de una sanación física inmediata, pero sí de una reorganización emocional y mental que les permitía enfrentar su situación con una fuerza renovada. Y esa fuerza, en muchos casos, terminaba generando cambios concretos en su organismo. Desde la neurociencia sabemos que los pensamientos y emociones generan circuitos eléctricos y químicos que influyen en cada célula. La oración profunda modifica esos circuitos porque introduce un sentido. La mente deja de sentirse perdida y comienza a sentir dirección. Y cuando eso sucede, el sistema nervioso parasimpático encargado de restaurar y sanar se activa de forma más potente. Este equilibrio es esencial para enfrentarnos a los desafíos de la vida con mayor serenidad. En este punto, la oración se convierte en algo más que un acto espiritual. Se transforma en una herramienta de regulación interna. Es una especie de pausa consciente en la que permitimos que la vida nos alcance, que la respiración recupere su ritmo natural y que el corazón encuentre un compás más armonioso. Y desde esa amplia quietud, la mente se abre a posibilidades que antes parecían inaccesibles. He observado que cuando las personas hacen de la oración un hábito, empiezan a interpretar su propio mundo de otra manera. Ya no sienten que todo depende exclusivamente de sus fuerzas, sino que reconocen que hay algo más grande acompañándoles. Y en esa percepción, la biología responde con una suavidad que libera tensión y despierta claridad.
Si algo en este proceso resuena contigo, puedes compartirlo en los comentarios o suscribirte para seguir explorando este camino de conciencia. 4. La oración como regreso a la esencia. Permíteme volver a algo fundamental. La oración auténtica no te lleva hacia afuera, te lleva hacia adentro. Te recuerda quién eres cuando ya no estás tratando de impresionar al mundo, cuando no estás intentando cumplir expectativas ajenas. La oración es un espejo limpio donde por fin puedes verte sin distorsiones. Cuando uno se permite entrar en ese espacio interior, descubre un territorio que no depende de los logros, ni de la imagen, ni de los juicios externos. Es como caminar por un sendero silencioso en el que cada paso te acerca un poco más a la verdad de lo que eres. Ese regreso a la esencia tiene un poder enorme porque deshace capas de tensión que hemos acumulado durante años sin darnos cuenta. Desde la psicología sabemos que la mente construye identidades a partir de experiencias pasadas, muchas de ellas marcadas por miedo o carencias, pero cuando la oración nos lleva a ese núcleo intacto que todos tenemos, esas identidades empiezan a perder rigidez. No desaparecen, pero dejan de gobernarnos. Surge un espacio nuevo donde podemos elegir con mayor libertad, sin sentirnos esclavos de nuestras viejas historias. En ese regreso interior, uno empieza a experimentar una sensación de hogar, una sensación que no depende de un lugar físico, sino de un estado de conciencia. Cuando tocamos ese punto de quietud, comprendemos que la esencia no está dañada, que sigue viva incluso después de las tormentas más intensas. Y esa comprensión genera una gratitud profunda, una gratitud que no necesita palabras. Este tipo de oración también invita a soltar el ruido, los mandatos, la autoexigencia, las comparaciones. Es como limpiar un cristal empañado. De pronto ves con claridad lo que antes parecía confuso. La visión del mundo cambia, y con ella cambia la manera en que tratamos a los demás. Uno se vuelve más paciente, más compasivo, más consciente, y cuando esta práctica se vuelve cotidiana, la vida toma un sabor distinto. Ya no se vive desde la prisa, sino desde la presencia. Ya no se actúa desde el miedo, sino desde una confianza suave que sostiene, y es desde ese centro donde empezamos a comprender lo que significa vivir desde el espíritu y no desde la superficie. 5. Vivir desde la oración. Al mirar más profundamente cómo la oración transforma la vida cotidiana, descubrimos que no se trata de una práctica aislada, reservada para momentos de crisis. La oración puede volverse una forma de vivir, un estado de presencia, una manera de caminar por el mundo con más calma, más gratitud, más lucidez. Cuando la oración entra en la vida diaria, los detalles que antes parecían irrelevantes empiezan a adquirir significado. Un encuentro con alguien, una frase escuchada al pasar, un gesto amable, se convierten en señales que iluminan el camino. No porque la realidad externa cambie de forma drástica, sino porque la conciencia se expande y aprende a leer la vida con nuevos ojos. Vivir desde la oración implica cultivar un estado interior donde la mente se mantiene anclada al presente sin perder la capacidad de soñar. Es un equilibrio delicado entre presencia y propósito. Desde la neurociencia sabemos que cuando la atención se estabiliza, el cerebro funciona de manera más integrada, los hemisferios se comunican mejor, el estrés disminuye y la creatividad se potencia. Esta integración favorece decisiones más sabias y una percepción más amplia de la realidad. Con el tiempo, esta forma de vivir genera un tipo de intuición muy especial. Esa intuición no surge del impulso, sino de la coherencia. Es como si el corazón y la mente empezaran a hablar un lenguaje común. Muchas personas describen este proceso como una brújula interior que les guía en momentos de incertidumbre. Una brújula que no grita, pero orienta. Esta manera de vivir también nos enseña a pausar, a detener el ritmo cuando la mente empieza a saturarse o cuando el corazón necesita un respiro. La pausa consciente es una de las herramientas más poderosas para recuperar la lucidez. En esa pausa, la oración actúa como un ancla. Nos recuerda que no estamos solos, que hay una sabiduría mayor acompañándonos y que todo desafío tiene un sentido más profundo cuando se mira desde esta calma. Y quizás lo más hermoso de vivir desde la oración es que nos vuelve más humanos. Nos abre a la empatía, a la escucha, al cuidado mutuo. Nos permite estar presentes de una manera que toca la vida de otros sin necesidad de grandes discursos, porque cuando uno vive desde la oración, no solo se transforma a sí mismo, transforma el espacio en el que está. 6. El mensaje vivo de Jesucristo hoy.
Al mirar la enseñanza de Jesús con ojos contemporáneos, uno descubre que no es un mensaje antiguo, es un mensaje vivo. Un mensaje que habla directamente a los desafíos actuales: la ansiedad, la desconexión emocional, la soledad, el ritmo acelerado que nos roba presencia, y en medio de todo eso, su palabra aparece como un faro que invita a regresar a lo esencial. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no se refería a un lugar lejano, sino a un estado de conciencia, un estado en el que el amor, la compasión y la claridad se vuelven guías. Desde la neurociencia podemos ver cómo estos estados generan transformaciones reales en el cerebro, permitiendo que la persona viva con mayor conexión interna y mayor apertura hacia los demás. Lo fascinante es que este reino empieza a hacerse visible cuando la mente se libera de la tensión, cuando soltamos la necesidad de controlarlo todo y permitimos que la vida fluya a través de nosotros. El cerebro, al experimentar estos estados de apertura, entra en modos de funcionamiento donde la creatividad aumenta, la percepción se afina y la capacidad de ver soluciones se multiplica. Jesús, sin utilizar términos científicos, describía un estado que hoy la ciencia reconoce como altamente coherente y saludable. Este mensaje también nos recuerda la importancia del silencio, un silencio que no es ausencia, sino presencia llena. En ese espacio silencioso, la mente deja de reaccionar y empieza a comprender. Es en ese silencio donde se escucha la voz de la intuición, donde el corazón recupera su latido natural y donde la vida empieza a tener un sabor más pleno. En la profundidad de ese silencio se reordena nuestro mundo interno, como si cada pensamiento encontrara su lugar y cada emoción pudiera descansar. La neurobiología ha mostrado que los momentos de quietud activan redes cerebrales involucradas en la claridad, la integración emocional y la creatividad. Jesús invitaba, sin decirlo explícitamente, a cultivar ese espacio donde la persona se reconcilia consigo misma y descubre que no está sola, que hay una presencia amorosa que sostiene. A lo largo de los siglos, muchas personas han intentado interpretar sus palabras desde la teoría, pero Jesús invitaba a algo mucho más profundo: vivirlas. Cuando uno vive desde el perdón, desde la compasión, desde la confianza, el mundo se transforma, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. Es una transformación que nace dentro y luego se expande hacia afuera. Cuando dejamos de analizar cada paso desde el miedo y empezamos a actuar desde un corazón más libre, comienzan a surgir nuevas posibilidades. Es como si el campo de visión se ampliara. Aquello que antes parecía imposible se vuelve accesible. Cada gesto de compasión, cada acto de perdón, reorganiza nuestro sistema nervioso y nos permite ver a los demás no como amenazas, sino como compañeros de camino. Y quizá lo más significativo es que su mensaje no pide perfección, pide sinceridad, pide un corazón dispuesto, un corazón que se abra, aunque sea un poco, para que la luz pueda entrar. Y cuando esa luz entra, incluso en la más pequeña cantidad, la vida deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como un camino que tiene sentido. Jesús veía el corazón humano más allá de sus heridas, más allá de sus contradicciones, y por eso su mensaje sigue siendo una invitación a vivir con autenticidad. Esa sinceridad, cuando se practica, reestructura nuestra mente, reduce la tensión interna, disminuye la actividad de los centros cerebrales asociados a la autocrítica excesiva y fortalece aquellos relacionados con la confianza y la esperanza. Hay algo profundamente humano en la forma en que Jesús acompañaba el sufrimiento. No negaba el dolor, pero mostraba que dentro de él puede nacer una fuerza nueva. En la neurociencia moderna se habla de la neuroplasticidad postadversidad, ese fenómeno donde el cerebro puede reconstruirse de manera más sabia después de un desafío. Jesús, con un lenguaje profundamente humano, nos recordaba que cada crisis puede ser un umbral, un cruce hacia una versión más consciente de nosotros mismos. Quisiera despedirme recordándote que el mensaje de Jesucristo no es una idea que se analiza, es una experiencia que se vive. Una experiencia que te invita a regresar a ti mismo, a tu esencia, a esa chispa profunda que ha estado contigo incluso en los momentos más desafiantes. Cuando permitimos que su palabra toque nuestro interior, algo cambia. Se suaviza el miedo, se amplía la mirada y se enciende una esperanza que da dirección. Si algo de lo que hemos compartido hoy ha iluminado una parte de tu camino, toma un momento para sentirlo. La transformación no ocurre de golpe, ocurre en pequeñas aperturas del corazón que se van sumando hasta que un día descubres que ya no miras la vida desde el mismo lugar. Ese es el regalo de un mensaje que sigue vivo después de 2000 años. Me gustaría dejarte dos preguntas para que las reflexiones y, si lo sientes, las compartas en los comentarios.
¿Qué parte del mensaje de Jesucristo ha tocado tu vida de una forma especial? ¿En qué aspecto de tu camino sientes que necesitas más luz o más claridad? Si este mensaje te acompañó de alguna manera, cuéntalo en los comentarios y suscríbete a Potencia tu Neuromente para seguir explorando juntos este camino de conciencia y transformación.